8 de la mañana con 36 minutos y bueno, damos paso a la entrevista y en esta mañana me da mucho gusto saludar a Ramsés Pech, analista en temas energéticos. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Le mando un gran saludo y gracias por la confianza. Igual para usted. Y bueno, revisar, hay un tema importante que ha tomado fuerza en las últimas semanas y tiene que ver con este derrame de hidrocarburo, Ramsés. Hace unos días, el grupo interinstitucional conformado por varias dependencias de gobierno pues dieron a conocer las conclusiones de las investigaciones relacionadas sobre esta contaminación en el Golfo de México. De acuerdo a la información que usted ha visto y también de su experiencia como analista en temas energéticos, ¿qué se puede concluir en torno a este tema? Bueno, nosotros hicimos varios análisis sobre el punto de vista técnico y de hipótesis, y lo que me llamó mucho la atención en la conferencia de prensa que dieron son dos puntos importantes. El almirante comentó que se está haciendo una inspección y revisión, sobre todo en la infraestructura de Pemex, es decir, en ductos, plataformas de producción y donde están los pozos hoy en día produciendo tanto petróleo crudo como gas. Y también vimos sobre las chapapoteras que en su momento dado hemos de recordar que están en Cantarell, y recuerden que en Cantarell en 1978 fue descubierto por el pescador de nombre mismo Cantarell, en donde se originó este descubrimiento por medio de las chapapoteras. Hay que dejar algo claro, las chapoteras es una emanación natural por la apertura geológica de lo que está en el subsuelo, y eso se puede derivar por cambios tectónicos en donde permiten una salida del petróleo crudo que en su momento dado está a niveles muy de baja profundidad comparado con los pozos como están operando hoy en día. Esos dos puntos son los destacables que hay que considerar hoy en día, que la parte de la investigación continúa, y comentar que lo que me llama mucho la atención es que no se especifica el volumen de barriles que han causado la contaminación, ya sea por la parte de un problema de infraestructura en el sector petrolero o las emanaciones de las chapopoteras, que eso es la conclusión que se puede dar. Y en tercero, dejarle claro al público que la embarcación supuestamente que en un momento dado pudo haber tenido un derrame, no es petróleo crudo, es combustible. Pudiera ser un movimiento de un barco a otro del combustible y hubo un derrame, o hubo un problema de combustible en alta mar en este sentido. Recordemos que la mayoría de las embarcaciones o lo que se utiliza en el sector de hidrocarburos, en las ondas de Campeche y en el litoral del Tabasco, son para mover cemento, varita, agua, tubería, perforación e insumos que necesitan en el sector. Entonces hay que descartar que lo que se derramó en el barco que están haciendo la investigación no es petróleo crudo, y si es combustible no puede llegar como una emulsión espesa como la que hemos visto en las figuras que han llegado en las costas de Veracruz, de un color negro y de una viscosidad alta. Lo que sí puede haber llegado, y que dependerá mucho de la información que se tenga en los próximos días, sobre todo de la investigación en cuanto al volumen, pues veremos qué tipo de hidrocarburo fue el que se tuvo derramado. Y dejarle algo claro al público hoy en día. En el mundo existen lo que llaman imágenes satelitales. Y la imagen satelital, como hemos visto algunas informaciones de algunos organismos internacionales que dijeron que era una mancha muy grande y posteriormente dijeron que era una ilustración, que no era el contexto técnico ni científico, y vemos otras informaciones de imágenes satelitales en donde solo ponen una mancha. Así no es como se mide un derrame. Un derrame se mide en esa área de la fotografía satelital, se calcula cuánto es el largo y cuánto es el ancho, y para calcular el volumen, todos debemos de recordar, para calcular un volumen necesitamos una altura, y esta altura la da el espesor. Un crudo pesado, como puede ser un crudo maya o un crudo como la chapotera, tiene un espesor más grueso que un combustible. Entonces, entre más grueso, más volumen es el que se derrama. Y es ahí como se debe de determinar en forma correcta que un derrame tuvo una causa fundamentada del tal lugar, ocasionó un tal volumen, y ese tal volumen se recuperó el 80%, un 10% se utilizaron dispersantes o microorganismos para romper ese hidrocarburo y que no esté en el mar, y posiblemente un 10% pudo llegar a las costas porque no se tuvo la prevención adecuada.
Es así como se debe de medir un derrame en cuanto al sector de hidrocarburos. Tenemos dos versiones, está la versión oficial de este grupo interinstitucional, pero también las versiones de organismos como Greenpeace, que bueno, ahí había una polémica sobre esta imagen que tú bien aclaras en relación a cómo se debe medir pues una contaminación o un derrame, hablando específicamente del tema del Golfo de México. También se ha cuestionado que la autoridad tuvo conocimiento temprano de este derrame. El detalle fue que hubo una contención insuficiente y lo que se ha buscado, Ramsés, pues al menos dentro de los análisis, es de que el gobierno federal busca desacreditar precisamente estos registros ciudadanos que se han evidenciado en redes sociales para justificar pues la falta de respuesta de manera oportuna. En cuanto al monitoreo y contención, sobre todo de derrames, ya sea en tierra o en mar a Pemex, y en donde exista una brigada de contingencia, no en el sentido post, sino antes y en la detección. Y para eso necesitamos, para el mar, contratar satélites que nos digan en tiempo real si hubo algún derrame y tener cuando menos alguna estrategia en menos de 72 horas de contener en algún derrame en el mar. Esto en Estados Unidos es una práctica a raíz del derrame que se tuvo de la plataforma Deepwater que se tuvo en Estados Unidos, y en México carecemos de esto porque si nos damos cuenta, el reporte que nos dieron es de emanaciones que pasaron en febrero, unas partes en marzo, pero no hubo un ataque que podamos decirle en forma continua e inmediata en ese sentido. Entonces, yo creo que no hay que desacreditar lo que diga una organización o lo que diga la parte del gobierno, sino más bien es concentrarnos en cómo debemos determinar y cómo darle las herramientas necesarias a la CEA, a Pemex y a la Semarnat para poder tener contener a cualquier derrame en el mar o en tierra que no propague más allá de lo que se pudo haber prevenido y no después como está pasando hoy en día. En el caso de la CEA se mencionaba también de que esta agencia pues estará interponiendo denuncias penales ante la Fiscalía General de la República contra quienes resulten responsables por este derrame de hidrocarburo. Ramsés, preguntarte, ¿no es un incidente aislado este derrame de hidrocarburos en relación a la industria petrolera en nuestro país y que tiene pues tiene una actividad preponderante en la economía de de México en especial? Sí, a ver, hay que comentar, el sector de hidrocarburos en nuestro país, bueno, data de muchos años, ya tenemos nuevas tecnologías y todo por el estilo, dejarlo hoy en día es complicado. Y comentarle al público, el sector de hidrocarburos no es un juego, es algo peligroso que todos los días está en continuo las personas que están trabajando, que van a pozos de perforación, van en una plataforma, están en una refinería, en una petroquímica, en un centro procesador de gas. Es complicado y por eso existen muchas normas y regulaciones dentro de nuestro país. El problema es que cuando no se tiene el dinero para el mantenimiento o no se tienen las herramientas para las personas que están operando esto, en algún momento debe de causar un problema de lo que puede ser un derrame, una explosión o lo que se lleva. Sin lugar a dudas, en el mundo todos los días hay muchos accidentes en este sector de hidrocarburos, hay que contenerlos, prevenirlos, pero en nuestro país lo que tenemos que entenderlo es principalmente es establecer qué tanto tienen de herramienta los trabajadores y qué tantos de ellos están cumpliendo con la normatividad. Y me voy a atrever a comentar esto por lo de la refinería Olmeca, de los dos incidentes que se tienen, sobre todo la muerte de las 5 personas que ustedes pudieron ver en un video que estuvo circulando, en donde el automóvil donde dejaba la gente que fallecieron, en algún momento dado ustedes vieron una flama color azul, que eso indica que es combustible. Alguien no cumplió con la normativa de almacenar esos combustibles o aguas aceitosas o una desviación del mismo y ocasionó el primer incidente. El segundo es el derrame en el río Seco, que si ustedes se dieron cuenta, para contenerlo, y muchos de ellos vieron que era como transparente o color, formaba como un arco iris, eso es combustible. Se está recuperando, pues lo vimos de las barreras de contención en las lanchas, y dejarlo que, bueno, sabemos todos que el río Seco no tiene conectividad directa con el Golfo de México. Entonces, estos dos incidentes en la refinería Olmeca fue por un fallo en el seguimiento de la normatividad y sobre todo del control de los aceites residuales o lo que sale de la refinería en un momento dado. Y lo que vimos en el Golfo de México puede ser de una falla de la infraestructura del sector de petróleos o las chapopoteras, y todo esto tendremos que estar esperando en una de las primeras instancias si lo que hicieron las investigaciones de la parte
con buzos y la parte de submarinos, de drones de submarinos, hay una falla en algún ducto o en alguna plataforma de producción que esté emanando petróleo crudo, bueno, pues se tendría que hacer la reparación respectiva. Y ahora bien, si es de las chapopoteras, pues yo creo que se tendría que estar haciendo un monitoreo continuo y establecer, y vuelvo, repito, cuánto es el volumen en cada periodo que existe una emanación de las chapopoteras. Si no sabemos el volumen y nomás estamos viendo imágenes, de nada sirve ver una imagen porque no nos da el contexto real de la contaminación en función del volumen derramado en el mar. Sí, bueno, ya prácticamente para cerrar esta entrevista que muy oportunamente nos compartes y nos das al auditorio de XCBA Noticias sobre el tema de la refinería Dos Bocas, ahí lo mencionabas, mucho se ha dicho, al menos en la parte oficial por parte de Petróleos Mexicanos, decir, bueno, fue en la barda perimetral, este incendio, hubieron 5 muertos, pero se ha insistido en la falta de protocolos ante una eventual emergencia como la que se vivió el 17 de marzo, el martes 17 de marzo, y que bueno, pues dejó lamentablemente 5 personas muertas. ¿Qué es lo que ha faltado? ¿Reconocer a la autoridad de decir sí, falta esto y hay que remediarlo? O estar convencidos en que ellos tienen la razón y de que no se pueden hacer las adecuaciones necesarias. Bueno, yo creo que con todos que estamos viviendo en Villahermosa sabemos que estamos en una parte baja, pantanosa. Por ejemplo, la ciudad de Villahermosa sabemos que cuando llueve hay anegaciones y los vasos reguladores muchas de las veces pues ya los quitamos, sobre todo en Villahermosa. En la refinería Olmeca ustedes recordarán que habían vasos reguladores y vemos que ciertas secciones de la refinería se inundan. ¿Esto qué me quiere indicar? Y todos lo sabemos cuando construimos en las zonas que están en la costa de Tabasco, que tienes que subirlo cuando menos unos 10, 15 metros sobre el nivel del mar. Yo lo que puedo establecer es que creo que faltó un poco más de nivel de la refinería, estar un poquito más alta para evitar estas anegaciones. Hay que ver el sistema pluvial de la recaudación del agua, si no hay una conexión. Y donde estuvo el problema fue dentro de la refinería, porque donde se almacenan las aguas aceitosas se llaman piscinas o efluentes, en donde se guardan las aguas aceitosas, o pudo haber un problema de que alguien mandó una cantidad de combustible inadecuado a este centro de almacenamiento, donde posteriormente se trata cualquier agua residuosa que vaya quedando, y esta tuvo que salir por las cuestiones de los vasos reguladores naturales que se tiene en esa zona. Eso es lo que hay que entender. Si me lo preguntan, yo creo que lo primero que se tendría que hacer en la refinería Olmeca es, uno, solicitarle a Pemex que contrata al Instituto Mexicano del Petróleo para que haga una reevaluación si todos los equipos que están hoy en día operan con las condiciones adecuadas dentro de los parámetros y estándares de construcción que se tuvieron, y con esto darle la herramienta suficiente a los trabajadores que están operando bien. Y esto les daría seguridad pues, a toda la gente que vive alrededor de la refinería. Número 2, lo que necesitamos es que el municipio de Paraíso, junto con la refinería y Pemex, puedan hacer un camino de salida ante un caso fortuito o el peor de los escenarios de la refinería, porque en Paraíso la infraestructura de las calles no ayudaría a poder sacar al número de individuos que evitan y están hoy en día en el municipio. Urge una ruta de escape como la que se tiene en Laguna Verde, que hay una ruta de escape para salida. Y tercero, se necesitan centros de monitoreos de la calidad de aire en el municipio de Villahermosa y en Paraíso, debido a que en el estado de Tabasco solo existe un centro de monitoreo para medir la calidad de aire. Sabemos que la refinería llegó y primero estuvo la población y llegó, pero hoy hay que ver que la refinería cumpla con las normatividades, sobre todo de las emanaciones de partículas PM2.5 y 10, que son las que se unen al aire, y cuando tú haces la respiración, esas partículas entran a tus pulmones y en un periodo de tiempo no corto, debe ser un periodo largo, te puede causar problemas, sobre todo por los estudiantes que están muy colindantes con la refinería, y poder evaluar con esa calidad de aire qué tanto de la población que está alrededor en un momento dado, con los diferentes días que transcurran en un año, determinar qué tanto tiempo la población tuvo una calidad de aire en función de lo que en la refinería está mandando. Recordemos, en Tabasco tenemos centros procesadores de gas, en Nuevo Pemex, Ciudad Pemex, tenemos mecheros que queman gas, tenemos pozos productores, tenemos la refinería, y sin lugar a dudas hay que medir la calidad de aire en el estado de Tabasco hoy, que es importantísimo, sobre todo porque ustedes lo han de recordar, ahorita vamos a llegar en mayo, junio, las quemas de las basuras que tenemos en Loma de Caballo y toda esa zona, que se queman
y en las tardes, noches, pues ya sabemos las cenizas que van cayendo, y eso, aunado con toda la contaminación del sector hidrocarburos, pues genera un problema de calidad de aire. Urge medidores de calidad de aire. Nosotros te agradecemos mucho, Ramsés Pech, analista en temas energéticos, que nos hayas dado luz, principalmente en este tema del derrame de hidrocarburos. Y bueno, queda abierto el espacio para nuevos encuentros. Te mando un fuerte abrazo. Gracias, que tengan buen día y buena semana tengan inicio de mes. 8 de la mañana con 58 minutos. Vamos a nuestra siguiente pausa comercial. Usted escucha XCBA Noticias, primera emisión.